Bueno, ahora voy a comentar las aplicaciones físicas que aparecen al final del práctico 7. Los ejercicios 19, 20, 21 están dedicados a eso. Eh, las aplicaciones, algunas aplicaciones físicas importantes, las integrales de línea. Eh, eh, bueno, los tres ejercicios se refieren a aplicaciones al electromagnetismo, que es un área de la física en la cual, digamos, el lenguaje matemático que se utiliza para formular sus leyes, las leyes del electromagnetismo, es el análisis vectorial, que es justamente lo que nosotros vemos en esta materia en las tres últimas unidades. El ejercicio 19 se hace referencia a la fuerza magnética que una carga puntual, una partícula cargada, experimenta en presencia de un campo magnético. Esta expresión me indica la fuerza magnética que una carga puntual Q, moviéndose con velocidad v, experimenta en presencia de un campo magnético. Específicamente, esta es la fuerza ejercida por el campo magnetostático. Es un campo magnetostático porque justamente es un campo que depende solamente, digamos, de la posición, que no cambia con el tiempo, por eso es magnetostático. Sobre la carga Q cuando ésta se encuentra en la posición R y su velocidad es v. Es decir, cuando la carga puntual Q se encuentra en la posición R y su velocidad es v, experimenta esta fuerza sobre ella, o el campo magnético ejerce esta fuerza sobre ella. De modo que la fuerza magnética sobre la partícula es ortogonal a la velocidad de la partícula y ortogonal también al campo magnético, ¿no? Acá tenemos el producto vectorial. Bien, la pregunta A del ejercicio 19, entonces en realidad es muy sencilla de responder, digamos, a partir de este hecho. Pregunta sobre el trabajo que la fuerza magnética realiza sobre la partícula. Bueno, casi que ya está todo dicho con este hecho, ¿no es cierto? Si además del campo magnético hay un campo electrostático, entonces la fuerza total sobre la partícula de carga Q es la fuerza eléctrica, que sería el producto de la carga por el campo electrostático, más la fuerza magnética, que es la que tenemos acá. Sacando como factor común el valor de la carga, lo que nos queda es esta expresión para la fuerza total electromagnética sobre la carga. Si no hay ningún otro agente, digamos, no hay un campo gravitatorio ni nada que ejerza también una fuerza sobre la partícula, esta sería la fuerza total que actúa sobre la partícula de carga Q. A esta expresión se la llama la fuerza de Lorentz. Bueno, y la parte B pide mostrar que bajo la acción de esta fuerza se conserva la energía mecánica total de la partícula, es decir, la energía cinética más la energía potencial. Se refiere a la energía potencial electrostática. Bien, y eso está relacionado con la respuesta a la parte A. El ejercicio 20 del práctico 7 hace referencia a la fuerza magnética que sufre un alambre por el cual circula una corriente cuando ese alambre está en presencia de un campo magnético. Bien, entonces esta presión es la fuerza magnética sobre un alambre de eje C. En realidad, digamos, cuando se dice alambre en el electromagnetismo, uno está pensando en un conductor, en un tubo conductor que tiene sección transversal constante, y C sería el eje de simetría de ese tubo conductor. No necesariamente la sección transversal tiene que ser cilíndrica, no necesariamente tiene que ser un cilindro, digo, el tubo conductor, puede ser la sección transversal, puede ser un cuadrado, triángulo o, no sé, un rectángulo u otra cosa, pero sí tiene que haber un eje de simetría. Entonces, si ese tubo conductor o ese alambre por el cual circula una corriente estacionaria de intensidad constante I, está en presencia de un campo magnético, magnetostático, entonces la fuerza que actúa sobre el alambre viene dada por esta expresión, esto o esto, ¿no es cierto? Acá el diferencial vectorial de arco resulta ser igual
al versor tangente multiplicado por el elemento de longitud de arco, ¿no? El versor t por ds me da el vector diferencial de s. Digamos, en este miembro se entiende mejor el significado de esta integral, porque acá lo que estamos integrando es un campo vectorial sobre el arco C respecto de la longitud de arco. Entonces, como dice ahí en el problema del práctico, es una integral, digamos, un poquito diferente de las que vimos hasta ahora, en el sentido de que vimos integrales de línea respecto a la longitud de arco, pero integrábamos siempre campos escalares, y acá estamos integrando un campo vectorial. Es importante entender el significado de esa integral, porque de hecho no es el único caso que aparece en cálculos relacionados con campos eléctricos y magnéticos. Acá lo que uno hace es integrar cada componente, digamos, se elige un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, y se integra cada componente del campo vectorial respecto a la longitud de arco sobre la curva C. Y entonces, la fuerza magnética resulta ser el vector cuyas componentes son las integrales sobre el arco C de las componentes de este campo. O sea, se integra componente a componente. Bien. El hecho de que exista esta fuerza magnética sobre un alambre por el cual circula corriente es consecuencia obvia de lo que dijimos en la pizarra anterior respecto de la fuerza magnética que actúa sobre una carga en movimiento. Si hablamos de que está circulando una corriente, bueno, una corriente es un movimiento de cargas. De hecho, si ustedes observan, el producto de la intensidad de corriente por elemento de longitud de arco tiene magnitudes de carga por velocidad. Entonces, digamos, I por T por ds vendría a desempeñar el papel de Q por B. Multiplicado vectorialmente por el campo magnético, obtendría entonces el elemento de fuerza, la fuerza diferencial o elemento de fuerza sobre un elemento de corriente. Entonces, integrando esos elementos sobre todo el arco, obtengo la fuerza total sobre el arco, digamos, sobre todo el conductor. Para calcular, digamos, acá estamos en análisis 2, no en física. Entonces, ¿cuál es el propósito de mencionar estas cosas? Bueno, de mostrar cómo se realiza el cálculo. Entonces, para calcular efectivamente la fuerza Fm, se supone que tenemos el dato del arco C. Entonces, tomamos una parametrización regular simple, digamos sigma, llamemos a sigma a una parametrización regular simple cualquiera del arco C. Entonces, esta integral, digamos, elemento diferencial de arco vectorial es el producto, digamos, de la derivada de la parametrización, el vector velocidad de la parametrización diferencial t. Entonces, ya sea que mire acá o que mire ahí, la fuerza, para realizar el cálculo, va a ser la intensidad de corriente por la integral definida entre A y B, los extremos del intervalo paramétrico, de este producto vectorial. La velocidad de la parametrización vectorial, el campo magnético, evaluado en la parametrización, o sea, evaluado en la trayectoria, ¿no? La velocidad de la trayectoria por el producto vectorial, el campo magnético, evaluado en la trayectoria, diferencial t. Entonces, insisto, esto es un vector, pero yo integro componente a componente y obtengo el vector Fm. En la mayoría de las situaciones, el campo magnético resulta ser un campo uniforme, o sea, constante. En ese caso, el campo magnético, digamos, lo miramos acá o acá, sale afuera del integral, entonces la fuerza resulta ser la intensidad de corriente por integral sobre C, todo producto vectorial, el campo magnético. Bueno, eso hay que pensarlo, y entonces, una vez que uno se convence de eso, obtiene el resultado al cual pide llegar en la parte A del ejercicio 20. Pide mostrar que si el campo magnético es uniforme, entonces, bueno, la fuerza Fm se reduce al producto vectorial que figura ahí. O sea que la fuerza dependería únicamente del campo vectorial, del campo magnético, por supuesto, de la intensidad de corriente y de los puntos inicial y final, de los puntos extremos del alambre. Y no del alambre en sí, sino de los puntos extremos. Y concluir que entonces, en ese caso, cuando el campo magnético es uniforme y el circuito es cerrado, entonces la fuerza total resulta ser nula.
En realidad es el caso, digamos, que si uno mantiene una corriente, digamos, estacionaria a lo largo de un conductor, ese conductor tiene que formar un circuito cerrado para que se pueda mantener una corriente estacionaria, ¿no? Entonces, en realidad, en la práctica, cuando uno analiza una situación como esta, C es un camino cerrado, ya podríamos haber puesto acá los circulitos correspondientes. Y entonces, bueno, la fuerza magnética total, cuando el campo magnético es uniforme, resulta ser nula. La fuerza total sobre el circuito. Eso no significa que no haya torque, que no haya momento de torsión sobre el circuito. De hecho lo hay. Y de hecho el principio de funcionamiento de los motores de corriente continua tiene que ver precisamente con el torque que se produce sobre un circuito cerrado por el cual circula una corriente continua cuando está en presencia de un campo magnético. Bueno, y en la parte B de este problema 20 se pide calcular la fuerza magnética sobre un circuito que está dado como la intersección de un cilindro con un plano, en el caso en el cual el campo magnético no es constante, entonces uno tiene que aplicar esta fórmula. Entonces es cuestión de parametrizar, elegir un sistema de coordenadas, por supuesto, digamos, para poder realizar esta cuenta, para poder tener una parametrización, uno se supone que ha fijado un sistema de coordenadas, si no, esto está en el aire, no tiene sentido. Entonces, una vez que uno fija el sistema de coordenadas, parametriza convenientemente el arco C y aplica esta fórmula y se obtiene el resultado.